Buen día, Sarvia. Vamos a iniciar con usted las clases de español de séptimo, ¿verdad? Lamentablemente, pues no hemos podido hacerlo con todos sus demás compañeros, pero no es justo, ¿verdad?, que usted pierda la clase si usted ha estado dispuesta a recibirla de todas formas, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con la semana 6. En la semana 6 es la palabra y la comunicación. Si usted se ubica en la semana 6, palabra y comunicación, aparecen unos ejercicios. Luego aparecen el tema del mito y sus características, ¿verdad? El mito como un texto de carácter ficticio, ¿verdad? Un texto de carácter ficticio. El mito es considerado, un mito es una creencia en algo fantástico, maravilloso o sobrenatural, ¿verdad? Un mito. Existen varios mitos, ¿verdad? Conocemos mitos como, por ejemplo, un mito puede ser cuando, algo muy común que se utilizaba antes, ¿verdad? O que se decía antes, un mito que cuando los niños no estaban bautizados, a las personas católicas que no estaban bautizados los niños, una lechuza decía que les chupaba el ombligo, ¿verdad? Eso es un mito. Un mito, una creencia en algo que no existía. Entonces también tenemos la prosopografía, que ustedes hicieron un álbum de los tipos de descripción, ¿verdad? Está la prosopografía, que es una descripción de una persona en sus rasgos físicos, psíquicos. Y la topografía, que la misma palabra lo dice topo, que significa tierra, es una descripción de una imagen, de un paisaje, de un lugar, ¿verdad? Aparecen también unos textos allí. Tenemos también en la página 99 lo que son las fichas de trabajo, fichas textuales, fichas bibliográficas. Hay varios tipos de fichas, ¿verdad? Tenemos las fichas de trabajo, que dentro de esas pueden ser las textuales, que las fichas de trabajo de una cita textual consisten en reunir información de forma textual, ¿verdad? Usted escribe, ahí aparece el autor del libro, la editorial, el tema de qué quiere hacer su ficha, ¿verdad? Que en este caso es de topografía, y escribe un dato importante textualmente del contenido de topografía, ¿verdad? Las fichas tienen diversidad de tamaños. Puede ser una ficha de 7.5 por 12.5, también una de 10 por 10 y una de 15 por 15, ¿verdad? El tamaño que prefiera. Aquí aparece cuáles son los datos que debe de llevar una ficha, ¿verdad? Que son datos del autor, título del libro, revista, etcétera, y año. Nombre del editorial y la ciudad o país donde fue publicado. Escribir la cita textual entre comillas, porque acuérdense que es un tema o es un texto que no es nuestro. La cita debe ser breve para que quepa en la ficha, ¿verdad? Si es de 7.5 por 12.5. También poner el número de edición y de páginas. Escribir el número de ficha para no confundirse. Si son varias fichas, ¿verdad? Entonces a las fichas se les coloca una numeración. Ficha número 1, número 2, etc. Ahí aparece el ejemplo de la ficha. Luego tenemos los vicios de dicción, ¿verdad? O vicios de construcción, que está la cacofonía, que es cuando nosotros utilizamos palabras con los mismos fonemas. Por ejemplo, la cacofonía se da mucho en los trabalenguas, ¿verdad? Cuando decimos compadre, cómpreme un coco, porque poco coco como, poco coco compro. Entonces, la co, esa CO, ese fonema, se repite. Entonces, eso se le llama cacofonía, ¿verdad? También aquí aparece también la canción, aparece la monotonía o pobreza léxica. ¿Verdad? La monotonía o pobreza léxica es un vocabulario, consiste en el uso constante y repetido de las mismas palabras. También es conocido como muletillas también, ¿verdad? Cuando usted dice y está repitiendo eso, porque ya no tiene palabras, entonces eso le provoca una monotonía, o sea que no tiene mucho vocabulario, mucho léxico. También aparece la publicidad, ¿verdad? Las formas de evitar la monotonía dice eliminar algunas de tus palabras repetidas, ¿verdad? Cambiar una palabra por otra usando sinónimos. Por eso la lectura es muy importante. Leer nos ayuda a poder aumentar nuestro léxico, ¿verdad? Y también a desarrollar nuestra comprensión lectora. Modificar la redacción para conservar el sentido de lo que se dice, ¿verdad?
Ahí aparece un ejemplo que es la publicidad y la caricatura. Entonces, los vicios de dicción que más cometemos es la cacofonía y la monotonía, o sea, pobreza léxica, que no no pronunciamos mucho una misma palabra. Puede ser o sea, la E también quedamos. Entonces, esa es una monotonía que también se le llama en otro apartado, se le llama también muletillas, que nos sirven para apoyarnos cuando ya no tenemos texto, no tenemos palabras. Tenemos los textos funcionales. Se le llaman textos funcionales porque son de nuestro diario vivir, ¿verdad? Antes se practicaba más, como la carta, por ejemplo, un texto funcional que antes no había en las redes sociales, entonces se mandaba una carta, ¿verdad? Se mandaba un telegrama, se iba al correo y se mandaba un telegrama. Los textos funcionales son textos no literarios, fíjense bien, que le indican a una persona los pasos para realizar una función específica. Dentro de los textos funcionales tenemos la carta personal, cuando yo le voy a enviar una carta a mi amiga, a mi amigo, a mi tío, a mi pariente, ¿verdad? Y aparecen allí las partes de la carta personal, que son lugar y fecha, destinatario, a quién va dirigida, ¿verdad? El saludo, querido primo, querida mamá, querido papá, el cuerpo de la carta, todo lo que le vamos a contar, la despedida, ¿verdad? Un abrazo o le decimos nos vemos pronto, que estés bien, cuídate mucho y nuestra firma, ¿verdad? Esas son las cartas que utilizábamos antes, ¿verdad? Hoy pues ya no porque tenemos las redes sociales, mejor hacemos una llamada, una videollamada y ya nos vemos con la persona que queremos, ¿verdad? Tenemos la carta comercial también, que las cartas comerciales tratan sobre asuntos de negocio. Cartas comerciales para pedir un producto, para pedir precios de un producto, cotizaciones. Esas son cartas comerciales, ¿verdad? Y aparece también las partes, mire, ciudad y fecha, cargo de la persona que envía, a la que se envía la carta, ¿verdad? Distinguido gerente Luis Montejo, etcétera. A la ciudad donde va dirigido, el saludo, qué es lo que desea, la despedida y la firma, ¿verdad? Si va a solicitar una cotización, si un producto o si va a hacer una compra, ¿verdad? Cartas comerciales. Otro texto funcional es la excusa. La excusa es un tipo de carta que expone formalmente las razones por las cuales usted no va a cumplir con una responsabilidad, ¿verdad? Entonces aparece, la excusa tiene que tener fecha, ¿verdad? Danlí el paraíso, tal. Persona a quien va dirigida, profesora Suyapa Turcios, directora del instituto tal. La saludo, estimada profesora, el cuerpo de la carta, por este medio, le comunico que no podrá asistir mi hija o no podrá asistir yo a tal cosa por esto y estos motivos, ¿verdad? Después el agradecimiento y la despedida y la firma de quien envía la excusa. Tenemos otro texto funcional que es el telegrama, ¿verdad? El telegrama ya no se utiliza, pero antes sí lo utilizábamos para felicitar a alguien que estaba en otro departamento. Los telegramas antes se pagaban por palabra, ¿verdad? Valían hasta 35 centavos, ¿verdad? 40 centavos, y que antes eran bastantito, ¿verdad? Entonces ahí aparecen también las partes de un telegrama. Eran cortitos, solamente decía el destinatario y si usted era que iba a felicitar, felicidades en tu cumpleaños, un abrazo. Nos cobraban por cada palabra, ¿verdad? En el telégrafo. Otro texto funcional es el vale, ¿verdad? Un vale es un documento administrativo en el que una persona acepta por escrito haber recibido dinero o cosas en calidad de préstamo, ¿verdad? Le voy a dar un vale por 100 lempiras, o sea, usted con ese vale, usted está obligado a pagarle a esa persona esos 100 lempiras. Entonces ese vale usted lo va a cambiar y le dice, mira, aquí tengo un vale suyo de 100 lempiras firmado por usted, o sea que lo va a pagar. Y aquí aparece las partes del vale. Viene el recibo, que son los más comunes, los recibos, ¿verdad? Que son los que nos dan en algunos lugares, ¿verdad? O recibo cuando nos hacen un pago, ¿verdad? Y damos un recibo. Eso en cuanto a los textos funcionales. Entonces, ¿qué va a hacer de tarea, Sarpia? Me va a realizar una ficha textual, ¿verdad? Una ficha textual, una ficha de trabajo, ¿verdad? De una cita textual, así como aparece en el ejemplo, solo que le cambia, ¿verdad? El tema y todo.
y me va a realizar un álbum de textos funcionales, ¿verdad? Un álbum de textos funcionales quiere decir que va a ser una carta personal, va a ser una carta comercial, ahí están los pasos, solo cambia la información, una excusa, un telegrama, un vale y un recibo, ¿verdad? Entonces todo ese álbum usted le toma fotos y me lo manda por WhatsApp, ¿verdad? Y me manda esa tarea también de la ficha, que la puede hacer allí en su libreta. Si no tiene cartulina, no se preocupe, solo márquela con un marcador o un resaltador, hágale la orilla, la va a hacer de 7.5 por 12.5 y luego me la envía, ¿verdad? Entonces, gracias y estaremos siempre en comunicación. Cuídese y que el Señor la bendiga.